Vamos ahora a otras noticias, otras informaciones, porque en mi visita por la Feria del Libro hay una publicación que realmente llama la atención entre muchas, y ustedes ahí la van a ver en pantalla. Se llama el libro Pequeños Dictadores, del periodista Luis Felipe Gamarra, que describe la vida y aspectos muy poco conocidos de personajes vinculados a Alberto Fujimori y a Vladimiro Montesinos, que fue presentado en la inauguración de la Feria del Libro y que hoy también tendrá una presentación en una reconocida librería. Su autor, el periodista Luis Felipe Gamarra, se encuentra con nosotros aquí en los estudios de Mesa Central para que nos cuente los detalles de la recopilación que él tiene en manos. ¿Cómo estás, Luis Felipe? Bienvenido. Gracias por la invitación. Cuéntanos, por favor, ¿cómo así nace la idea? Me imagino que de diferentes investigaciones periodísticas que tú has realizado. Sí, un poco la idea era poder rescatar a los personajes más importantes de los años 90, ¿no? Que sirvieron para la dictadura de Fujimori y Montesinos. Pero no son personajes pintorescos, sino son personajes que tienen alguna vinculación que es importante remarcar. Sí, son personajes imprescindibles para Montesinos y Fujimori. Es decir, si de pronto tenemos que ver como una mesa de 4 patas, una la conformaban Montesinos y Fujimori, las otras 3 la conformaban los aparatos de seguridad y defensa del Estado, los aparatos de justicia y los medios de comunicación. Esos 6 personajes pertenecen a esas 3 patas fundamentales para Fujimori. ¿Quiénes son esos personajes? Estos personajes son Nicolás Hermosa Ríos, jefe pues durante 7 años de los Institutos Armados. Está también Blancanélida Colán, que fue 8 años fiscal de la Nación. Está Alejandro Guerrero, un reconocido periodista que también, digamos, por las investigaciones se ha podido identificar, que hizo algunos reportajes del Servicio de Inteligencia. Está Santiago Martín Rivas, está Laura Bozo y Matilde Pinchi Pinchi. Bueno, en el caso del comandante Nicolás de Bari Hermosa era peculiar, ¿no? Él tuvo que pasar por la cabeza de varios oficiales, porque no le correspondía ser comandante general del ejército a fines del año 91, cuando precisamente se comienza a elaborar el plan golpista del 5 de abril del año 92. Eso es verdad. Lo que pasa es que Fujimori y Montesinos, de pronto, para su proyecto autocrático, necesitaban de un general sumiso y corrupto, y ese era General Hermosa. Él desde el año 84 ya tenía su propia red de corrupción montada desde un cuartel de Trujillo, en donde él trabajaba como general de brigada. Él ya desde estos años, digamos, había conformado su propia telaraña de corruptelas, en las que finalmente es el mismo grupo de hombres que traslada al Pentagonito, ¿no? Anteriormente a él, justamente, el que es actual jefe del INDECI, el general Luis Palomino Rodríguez, era el inspector general. Siempre ellos eran los que más o menos, como siendo espadas de honor, además número 1 de su promoción, podían acceder a la comandancia general y se les borró de un plumazo. El general Palomino Rodríguez, es importante decirlo, él intentó investigar la gestión del general Hermosa en el año 90 cuando estaba en el Cologe, el comando de logística. Y no pudo terminar su investigación porque lo trasladaron intempestivamente a Kuwait, aparentemente a ver cómo era el tema de la guerra en esa época, ¿no? O sea, fue algo rarísimo. Definitivamente, y lo has comentado, un dictador necesita de pequeños dictadores, ¿no es cierto?, para poder hacer llegar sus mensajes. Pero a mí me llama la atención como periodista cómo tú descubres estas vinculaciones de Alejandro Guerrero, ¿no? Claro, el caso de Alejandro Guerrero es importante decirlo. Primero, él es, a mi parecer, un importante periodista. Él transformó la manera de hacer reportajes en el Perú. Él de pronto nos enseñó a nosotros, a las generaciones más jóvenes, a cómo hay que hacer un reportaje, que un reportaje es capaz de contarte una historia, de llevarte a las lágrimas o de, no sé, cambiarte la perspectiva de un hecho. Pero es esa misma búsqueda la que lleva Alejandro Guerrero, este cazador de exclusivas que conocimos en los años 80, de pronto a vincularse con los servicios de inteligencia nacional, que en un momento determinado le otorgaron cada reportaje más memorable que el otro, ¿no? Todos hechos desde el Servicio de Inteligencia Nacional. Bueno, Blancanélida Colán, una persona que todavía está cumpliendo pena de cárcel y que vimos a través de ciertos videos el grado de intimidad que tenía con Vladimiro Montesinos, tanto así que participaba de cenas donde celebraba el cumpleaños incluso de la hija de Montesinos, y a los pocos días salía en la televisión el programa de Nicolás Lúcar, concretamente lo recuerdo, a defender a capa y espada al asesor presidencial. Es un personaje importantísimo durante los años 90, porque de pronto, si el Poder Judicial podía investigar algo, primero tenía que pasar por el Ministerio Público. Cualquier denuncia por narcotráfico, derechos humanos, corrupción, tenía que pasar primero por el Ministerio Público. Y es ahí en donde ese gran embudo fue Blancanélida Colán. Y recordamos, ella estuvo 8 años, 4 primero como fiscal de la Nación y 4 más como presidente de la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público, ¿no? Es decir, si alguien tenía más poder que Blancanélida Colán en el Ministerio Público, era Blancanélida Colán. Es decir, no existió en todo ese periodo un personaje más importante que ella. Definitivamente tú como periodista
puedes recoger la investigación y tienes la información de diferentes fuentes. A mí me llama mucho la atención y quisiera que tú le cuentes a los televidentes parte de lo que escribes y lo que comentas en la presentación del libro, donde también hablas del papel, del rol importante que tienen los jefes de un redactor, de un periodista, ¿no? Claro, de pronto yo he podido llevar a cabo esta investigación, ha costado más o menos unos 3 años y medio. A partir de, digamos, yo trabajé en algunas unidades de investigación que me permitieron conocer a algunos de los personajes, ¿no? Todo este libro empezó cuando estaba acudiendo a las audiencias públicas del general Hermosa. Y el general Hermosa pues pude descubrir este personaje que no se arrepiente de nada y que inclusive justificaba el hecho que se haya, digamos, sacado del ejército más de 20 millones de dólares a cuentas personales y de su familia. Es allí cuando yo decido escribir este libro, ¿no? Cuando encuentro que de pronto habían personajes importantísimos, ¿no? De pronto también el trabajo es bastante complicado porque paralelamente a las investigaciones, digamos, y esto digamos era un proyecto personal, yo tenía que también trabajar en las redacciones en las que he estado, ¿no? Digamos era complicado, o sea, digamos darle tiempo y poder avanzar el libro, porque cada perfil más o menos tiene un promedio de entre 15 y 20 entrevistados y además de la fuente documentaria, la fuente audiovisual en algunos casos, ¿no? Y la presión de los jefes también en algunos casos. Exacto, la presión de los jefes, que también esto había que cumplir con ellos, ¿no? Qué importante que como periodistas estén abocados a este tema tan vigente, tan actual, porque se producen los juicios contra el extraditado presidente Alberto Fujimori, que, como lo pueden ver nuestros queridos colegas del diario La República, que critican el hecho de que no haya transmisiones en directo del proceso. Acá lo comentamos y lo comentamos abiertamente con un colega periodista sin ninguna restricción ni ningún temor. Y hay que aludir también al libro de Humberto Jara, la reedición de Ojo por Ojo, porque efectivamente menciona otro personaje que Luis Felipe Gamarra también señala en su libro, este señor Martín Rivas. Martín Rivas realmente lo echa a Fujimori de una manera impresionante. Dice, se requiere de la orden presidencial porque una guerra clandestina tiene un costo político y el gobernante debe estar dispuesto a asumirlo como tal, con tal de ganar la guerra contra el terrorismo. Si los militares actuásemos por nuestra cuenta, apenas se presentan los reclamos por los actos de la guerra clandestina, el presidente de la República ordenaría nuestra baja y encarcelamiento. Martín Rivas resalta aquí, en el libro también de Humberto Jara, de que recibían el respaldo y una orden presidencial. ¿Tú piensas lo mismo? ¿También lo desarrollas igual? Martín Rivas básicamente es un soldado que creía en lo que estaba haciendo. Yo creo que de todos los personajes que he logrado investigar, es el personaje que estaba más convencido de que lo que estaba haciendo era lo correcto. Y es más, él cuando decide dar la entrevista a Humberto Jara, que ha sido el único periodista que lo ha podido entrevistar, él da esta entrevista después de que se entera de que el general Hermosa se llevó más de 20 millones de dólares. Es decir, en ese momento traicionado por el general, que de alguna manera lo benefició, porque más o menos por la documentación que tengo, ellos se han conocido en el año 87, y es el general Hermosa el que lleva a Martín Rivas al Servicio de Inteligencia del Ejército. Es decir, ese general que lo ayudó tanto en su carrera, lo traiciona y lo decepciona, ¿no? Si para Martín Rivas Hermosa era un general, para Hermosa Martín Rivas era su cómplice. Es ahí que se decepciona y decide hablar, ¿no? Bien, esa es entonces la publicación del colega Luis Felipe Gamarra. Ustedes lo tienen ahí en pantalla. Pequeños dictadores, 6 personajes que también gobernaron un país, con textos de Juan Manuel Robles y Carlos Paredes, y justamente con Luis Felipe hablábamos de las palabras de presentación, ¿no? Que quisiera leerlas rápidamente para que también las conozca el público. Dice: agradezco a aquellos jefes de los que me escapé para acabar este proyecto, al que me votó por dedicarle demasiado tiempo, a los que leyeron los primeros textos de este libro, a los editores que rechazaron este proyecto, a Dante, Juan Manuel y Carlos por creer en él. En realidad esto refleja la labor de un periodista cuando sabe que tiene la verdad en manos, y hay muchas personas o jefes que tratan de una u otra manera de ocultarlo. Muy bien. Teléfono 471-7545, ya lo sabe, usted llama y vamos a regalar, por supuesto, uno de los libros que amablemente nos ha proporcionado Luis Felipe Gamarra, Pequeños Dictadores, para que puedan estar a su alcance. ¿Sí? No, solo quería agregar, este libro va a ser presentado esta noche en la librería Crisol de Lóbalo Gutiérrez a las 7:30. Como presentadores van a estar Ricardo Uceda, Fernando Rospigliosi, Ángel Páez y el doctor Luis Vargas Valdivia. Muy perfecto. Bien. Muchas ahí gracias. En el Óvalo Gutiérrez, donde está efectivamente en San Isidro la librería Crisol. La Feria del Libro, a propósito, Ricardo Palma lo informa el día de hoy, Perú 21 ha recibido 135.000 visitantes. Señala de que ha sido un éxito el público, pues hasta ayer recibió esta cantidad.